que es basado en el libro de Braga, pero vamos a tomar parte de varios libros, que es lo que quiero subir. No es necesario que lo lean todos los libros, solo partes que me interesan. Cada libro tiene algo mejor desarrollado que otro. Por esa razón uno lee bastante. Todos esos libros ya los he leído, la mayoría los tengo originales o en copia física, ¿no? Y lo voy a estudiar en portugués, también les he pasado porque los brasileños tienen información muy buena. ¿Sí? El otro tema es que en el Brasil los libros son mucho más económicos, son subvencionados. ¿Sí? El detalle es que también los llamamos digitales. Entonces no hay que, cuando el libro me salió $80 y 80 euros y tuve que esperar 6 meses que llegue de España. Aparece, porque el edificio tiene modo vibratorio. No han pasado toda esa materia, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ver el modal espectral clásico, el modal espectral con interacción de elementos no estructurales, para poder ver cómo se mueve. Hay modos de vibración que son los flexionantes y los torsionales, ¿no? Y esos son los que van generando, y la suma de todo eso, como eso se diseña, ¿sí? En función de la necesidad que uno quiera dar. Es más complejo. Yo normalmente doy una vez al año esos cursos, no tanto para Bolivia, México o Argentina, ¿no? Yo tengo alumnos de varios países, pero normalmente son argentinos, bolivianos y mexicanos. El ingeniero, estábamos arriba con el de resistencia de materiales 1. Hitler, hay 2, ¿no? Y el ingeniero está temblando, ya va a pasar. Y seguimos avanzando. ¿Ven? Eran suavitos. Ahora están más seguidos, ¿no? Desde el 2019 en Valle Grande, que se ha sentido. A los meses, el año pasado hubo un jalón, ¿no? En una falla que está aquí a 10 kilómetros. No sé si alguien lo siguió, fue con una jalada de la cama, ¿no? A eso de las 11 de la noche. Entonces de Cochabamba hay, en Potosí también ya hay más, en Cochabamba, en La Paz se ha sentido, ¿no? Entonces esa placa ha empezado ya a liberar energía, por lo tanto la norma simultánea está teniendo un poquito más de importancia, y otros departamentos ya lo están colocando en uso obligatorio. Ahora, las cimentaciones, ya como cimentaciones en sí, ya dijimos que son 35% del costo de la estructura. Por eso nosotros tenemos que estudiar esto, para procurar darle la que corresponde. Y cuando un edificio se hace muy grande o muy esbelto, las cimentaciones ya son caras. Y si estamos hablando del 35% del costo de todo un proyecto de la estructura, nos van a exigir que nosotros lo justifiquemos. En los proyectos grandes en el exterior, y aquí también se acostumbra un poco, y ya se está acostumbrando, ¿sí? A ustedes les encargan cualquier proyecto y tienen que presentar 3 alternativas. Solución A, B, C. Y tienen que decirle los pros y los contras que cada una debe tener y qué presupuesto aproximadamente con su cronograma. Eso no nos dicen acá en la universidad, ¿no? Si son listos, lo hacen calcular, ¿no? Pero afuera les van a pedir eso. Inclusive les van a decir cuánto cuesta, los pros y los contras y un cronograma. Y el precio que nosotros le tenemos que dar no es un precio exacto, ¿no? Para que digan, oiga, me gusta su precio, hágamelo. No, es un precio, nosotros calculamos, yo calculo, ¿no? Tenemos que darle un precio que esté aproximadamente a lo que está en el mercado. Ahora, si ustedes se dedican a construir, obviamente va a ser más fino todavía su presupuesto, ¿no? Ya para tratar de aplicar, pero necesitan saber en cimentaciones qué es lo que va a involucrar. Si vamos a decir que van a hacer un subsuelo, tienen que saber dónde está el nivel freático, si voy a usar abatimiento con bombas, las bombas me salen $1000, las grandes $1000 por mes, necesito un pad, por eso que también cada una, porque vienen pares, necesito al técnico que ponga las mangueras para que chupe el bote de agua, tengo que sacar los permisos de la alcaldía, ¿no? O el calculista tendré que coordinar hasta qué piso, porque me va a hacer sonar mi presupuesto y hasta qué piso va a subirse para que saque las bombas o vaya sacando, si los pilotes van a estar traccionados o no. Si el calculista lo supuso eso, para que yo me ahorre y a una altura adecuada, voy a decirle ya no necesitamos bombas. O tal vez el que propuso de 2 bombas de aquí 6 meses enteros. Yo le puedo decir al calculista, mira, hasta qué altura podemos tener ya los pilotes de tracción en
dentro de los coeficientes de seguridad y le quitamos las bombas. El edificio de acá, ¿qué se llama? El Ambassador, $32,000 mensuales era el costo de las bombas. Solo el bombeo. Y se querían morir porque en 6 meses no salían del siguiente. Tuvieron que ir a los brasileños a pedir ayuda. Y los brasileños son los que hicieron. ¿No? El pacto pretensado del ingeniero Caracas vino acá, él tiene allá en Fortaleza su empresa, y se lo voló la empresa, el trabajo a los bolivianos, ¿no? Porque no tenían la experiencia. Entonces, eso era, por primera vez veíamos edificios de este tamaño, ¿no? Ahora ustedes están viendo por todos lados se hace. Entonces, le van a exigir que sea lo más óptimo. Ahora, los edificios son más esbeltos. Saben que esta ciudad se hizo tan grande que técnicamente y económicamente no es viable. La alcaldía dijo no alcanza los quintos para administrar semejante ciudad que tenemos. Vienen los argentinos y dicen, ¡y Santa Cruz! ¡Y claro! ¿No? Y un italiano, ¡y Santa Cruz! La Miami de Latinoamérica. Aquí en Santa Cruz hay edificios más raros que Miami, ¿no? En Santa Cruz es más caro los departamentos que en Miami, verídica. Le vamos a ofrecer casas en Miami. Claro que eso se va a inundar, ¿no? El mar se va a entrar para esta parte. Por eso está barato, no tienen seguro esa casa. Nos preguntan, no hay seguro. Entonces, tan grande se hizo esta ciudad que el plan regulador estaba mal planteado. El plan regulador se lo copió del plan regulador de Francia. Como somos tan europeos acá, ¿sí? Hicieron, vamos a copiar el plan regulador de Lyon y París, la ciudad jardín. Por eso nos exigen 5 metros de retiro. Y los brasileños vienen ahí, criadero de mosquitos y al fondo criadero de mosquitos. ¿No? Porque el lote ideal de ellos es 240 metros cuadrados. Y nosotros teníamos el 12 por 30, ¿no? Entonces cuando veníamos ahí, ahora es 10 por 30, ¿no? Sí. Más o menos, hay más chicos todavía, ¿no? Para los brasileños 240 metros es lo ideal. 360 metros era pues, o sea, ¿y dónde va a poner su finca, no? ¿Sí? De esa forma. Entonces se hizo tan grande este pueblo que ya no hay dinero para administrar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El plan regulador ha empezado a flexibilizar. Antes podíamos hacer planta baja y 3 pisos en un lote de 12 por 30. Después sucede que podíamos hacer planta baja y 4 pisos. Y ahora podemos hacer planta baja y 6 pisos en el mismo tamaño de terreno. Y más adelante vamos a poder irnos hasta los 11 pisos, como Buenos Aires, ¿no? Cuando ustedes entren al Golpe Maco, el que haya ido por allá, va a la Argentina, vas a Aeroparque, ¿no? Porque si van en la noche, llegan ahí directo, más económico total. Se ahorran el viaje desde la terminal grande, que está lejos. Es como el Trompillo, llegan ahí a media ciudad, salen y van a ver del terreno hasta el cielo, hasta 11 pisos tienen. Todos los terrenos tienen 11 pisos. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los terrenos se hicieron tan caros que la única forma de que un proyecto sea viable es con esa altura. Y además se ha concentrado su población, son 12 millones que tienen en todo su mancha urbana. O sea, la población de Bolivia es esa ciudad. Entonces aquí lo que han hecho es empezar a flexibilizar para que 1/3 de la población actual se agrupe hasta el cuarto anillo. Ese es el proyecto. Por eso ustedes van a ver que están reventando los sistemas sanitarios, los tubos se revientan, ¿sí? Las fibras no aguantan, el internet lento, entonces no están cumpliendo los sistemas básicos, ¿sí? El plan que se propuso la alcaldía de tal. Pero a nuestro tema es que los edificios se están haciendo más altos. Entonces las cimentaciones, como el suelo malo que nosotros tenemos acá, que supuestamente es malo, y siempre me dicen, ¿será que se puede hacer 40 pisos en Santa Cruz? No, piso que quiera, si quiere 100 pisos se lo hacemos, pues, ¿no? ¿Cuál es el límite? El bolsillo del dueño. ¿Sí? Podemos hacer 100 pisos sin ningún problema. Dice que se unen los edificios en Santa Cruz, yo quiera. Podemos hacerlo. Pero para eso nos van a pedir un estudio. Desde los chiquititos que son esbeltos y que nos van a dar problemas con los momentos por viento, ¿sí? Vamos a ver cómo se van a hacer las cimentaciones. Primero vamos a hacer zapata que lo va a pichar, después se va a ir a platea porque los pilotos se van caros,
Cuando ya no ve platea, nos vamos a mirar a los pilotes, ¿no? Y los pilotes trabajan con momentos, no son buenos para trabajar con momentos ahí los pilotes, porque va a haber algunos más, menos, necesito que sean los más óptimos. Quiero que todos trabajen a su máxima capacidad. Entonces tendré que engancharlos con vigas de equilibrio para que se centren, qué pros y contras tengo. La viga de equilibrio hace palanca, hace trabajo, entonces va a tener un armado grande. Ese bicho va a ser bien armado con unas 40 basas de 16 ahí. Yo le digo, el constructor, el arquitecto, un arquitecto el otro día se me quedó un ingeniero, ¿por qué 380 kilos de cuantía en la viga de equilibrio? Sale más barato que ponerle pilote, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el pilote, si ustedes son constructores, ¿qué les conviene? ¿Hacer pilotes o hacer más cimientos? Normal. El pilote lo hace una empresa que tengo que contratar, no gano yo de eso. El premezclado lo compra, yo voy a hacer solamente el armado de fierro. Entonces, como constructor no me conviene hacer muchos pilotes, prefiero hacer una viga de equilibrio que ahí se va a hacer mi mano de obra, todo, ¿no? Y lo voy a hacer en el nivel donde está el cabezal. Y además así reduzco la cantidad de pilotes y todos mis pilotes van a trabajar a su máxima capacidad admisible. ¿Ven? Después de eso, cuando se va haciendo más complicado, ya pasamos a los pilotes pueden llegar hasta 500, he visto pilotes de 500 toneladas o pilotos de capacidad de este año. Yo he trabajado hasta con 390 toneladas para edificios de 15 pisos. ¿Sí? Veremos que los cabezales también tienen unos pros y contras, ¿no? Porque está estudiado, hay límites en los métodos que nosotros usamos. El método de bielas y tirantes tiene unas condiciones que debe cumplir y hay un rango de uso, todo tiene un rango de uso. Cuando ya queremos hacer economía, cuando tenemos ese tema, un edificio de 60.000 metros, 59.000 metros cuadrados, pesa más de 60.000 toneladas. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea económicamente viable con una platea pilotada? Que va a ser la mezcla entre pilote y platea. ¿Sí? Entonces, de a poquito vamos a ir viendo este tema. Aquí yo tengo, por ejemplo, los software que utilizo para exponerme, porque trabajo para la empresa de CIPE Latam y CIPE España. Yo tengo que dar las clases para todos los que se anoten. Tengo alumnos de España, tengo alumnos de... hay un francés, unos españoles, tengo los argentinos, los chilenos, los mexicanos, peruanos, ecuatorianos. Entonces, eso lo interesante de eso es que yo puedo saber cómo ellos trabajan. Y ahí viene el detalle. Entre ustedes van a competir, ¿cierto? Por los trabajos. Y aparte van a competir con los argentinos, con los chilenos, con los peruanos, con los mexicanos, con los uruguayos que están acá también. Hay uruguayos trabajando acá en Santa Cruz. Ni siquiera tienen que estar aquí. Yo trabajo para el Brasil. Yo no voy al Brasil. A Paraná no voy. A Sao Paulo tampoco. Yo lo hago acá. Se lo mando a mi amigo. Él es ingeniero civil allá. O lo firma él o lo firma su esposa, que también es ingeniero. ¿Ven? Entonces, los brasileños dicen, muy bien, hablando por ahí. Los países tan grandes que ni se enteran que yo ando por ahí, ¿no? ¿Ven? Pero aquí sí lo vemos, ¿no? Y normalmente el boliviano, al igual que llegó la selección argentina, todos se pusieron la bandera de la polera de los gauchos. Hasta uno fue con su copa, ¿no? ¿Ven? El extranjero es mucha dosis para el boliviano. Entonces, cuando un boliviano mira al otro boliviano, viene el otro extranjero que no sabe nada de hippie, a él hay que darle, ¿no? El trabajo. Y cuando lo frega, a mí me ha tocado así, ingeniero, ya le pagamos tantos $1,000 a ese ingeniero, no lo hizo bien. Y a usted queremos pagarle una miseria y además con cláusulas, con un contrato, y si lo hace mal lo demandamos. Así viene, no hay que enojarse, así le va a tocar a ustedes. ¿Sí? Entonces la preparación viene a ser ese tema. Mientras más sepan, mejor. Y de cada libro vamos a sacar la parte que mejor esté desarrollada. Sean calculistas, sean supervisores, fiscales, constructores, o algún oligarca que sea inversionista, ¿no? Pues me ha tocado el sobrino de Doria Medina, que su seguro médico todos los días le sacaba en la clase, venía a revisarle sus datos básicos, ¿no? Presión, todos los días, ese seguro de vida que tiene Jesús, porque todos los días lo dice, ¿no? ¿Ven?
hasta ese nivel de oligarcas tienen que saber mínimo cómo se hace, ¿sí?, las cimentaciones. ¿Por qué? Porque les van a tomar el pelo. Y si son calculistas, les van a exigir justificaciones. Y lo principal que vemos afuera, yo tengo ahorita un proyecto que terminé y el señor me dice, ingeniero, no se enoje, páseme su plano, pero no se va a enojar, es que una empresa se ofreció a verificarlo gratis. Y me va a plantear un proyecto optimizado gratis. No, ese ya lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Si va a hacerme una observación esa empresa, que me lo haga con criterio de ingeniería y más con norma. Y por escrito. Ahí viene lo interesante. Cuando ustedes discutan, podemos estar hablando antes de clases ahí, ¿no? Yo puedo hacerme la burla hasta de su mamá. Y varios se van a enojar, pero hasta ahí va a llegar. Ahora, por escrito, es diferente. ¿Por qué? Porque ese papel va a quedar. Entonces, cuando ustedes discutan en obra, o cuando ustedes, uno no enojarse, y otro decir, justifíqueme por escrito, vamos, mamá, ahí murió. ¿Sí? Es como decirle a la tóxica, ¿no? Me soñé, escribímelo, tu sueño cuando fui, ¿no? Y una descripción gráfica. Le va a dar flojera y otra cosa que va a decir, mira, era el otro con el que me soñé. Ahí nomás, ya. Cuando uno le pide por escrito o justificación técnica, murió. El otro día una ex asistente de la otra empresa que está trabajando ya en otro lado me dice, viene el supervisor y nos trata y nos dice que está mal y nos hace parar, que lo anote en el libro. A ver, pasa este libro de orden. Que lo anote en el libro y que le dé una justificación técnica. ¿Por qué? Porque si tú me paras, yo voy a decir, tú no me paraste indebidamente y ese día no cuenta. Y él tendrá que decirle al UPRE, a la alcaldía, por qué está atrasada la obra. Es que esta parte no está bien, justifíqueme, pásemelo por escrito. Me dice, ingeniero, tiene razón, ya dejó de fregar el supervisor. Claro, es fácil venir de hacer el trabajo, ¿no? Otra cosa es decir, pásemelo. Si a usted le gusta criticar así, a alguien le va a decir, pásemelo por escrito, ahí murió. Por esa razón, vamos a ver cómo funciona. Hasta siendo supervisor, pues no me pagan por el avance, no me pagan por fregarlo. La carretera que están haciendo ahorita, ¿no?, el dilema, la empresa supervisora ya cobró, pero cobró poniendo una boleta bancaria, quiere decir que si cobró 1 millón de bolivianos, él ha puesto 1 millón al banco y eso está fijo ahí, como un plazo fijo, no puede tocar su dinero. Entonces el Estado tiene un sistema. Esa plata no la puede gastar, porque si la gasta y el proyecto no funciona, se la van a cobrar de su boleto. Y es a solo llamada la boleta, ¿no? ¿Sí? Y lo sancionan 3 años más o menos de llamada. No puede sacar, no puede tener nada desde el banco. Ahora, vamos a comenzar, ya nos están viendo a otro lado, ¿no? Vamos a comenzar con lo básico. Esta parte es media complicada, pero es necesaria. La otra semana de entrada no vamos a tener clases porque es CONEI. ¿Saben, no? Que la próxima semana es CONEI. ¿Cómo no se quiere el CONEI? El CONEI es el junte de todas las carreras de ingeniería civil de las estatales que va a ser acá. Va a haber exposiciones. ¿No? Creo que tienen que pagar no sé cuánto para que ustedes puedan participar. ¿Sí? Tienen congresos, tienen fiestas. A mí me toca. Yo tengo jefe de la Argentina y de España. Y el de la Argentina me mandó hoy el martes de 2 a 3 yo voy a estar estructuras. El martes de poniendo. El miércoles tengo que dar fundaciones y geotecnia de 10 a 11. Y el viernes de 10 a 11 de nuevo tengo que dar vías y transporte de obras civiles. Entonces el martes voy a exponer sobre cálculo estructural con viento, el que quiera ir participa. ¿Sí? El miércoles fundaciones voy a hablar de plateas pilotadas. Lo vamos a ver después, ¿no? Pero ahí lo voy a exponer cómo se hace con el software, desde los pilotes, cabezales, pasando a fundaciones de edificios de 40 pisos.
45 pisos. Eso no quiere decir que 40 pisos más no voy a hacer. Todo eso aplica a edificios, ¿no? Especialmente los eventos. Y obras civiles serían los muros que voy a exponer ahí, los muros de médula, los muros de... Me voy a concentrar en los muros pantalla, que es lo que nosotros vemos ahora en el doble sótano. ¿Sí? Y eso es lo que les comenté en la anterior clase, ¿no? Tengo un amigo que él no maneja el doble sótano con la pantalla, los muros pantalla, y me dice, hacémelo, no, yo lo hago, le cobro, y si él gana, bien, y si no gana, también yo cobro lo que cobro. Dejo de ganar lo que tenía que ganar por no saber. ¿No? Si lo vamos a ver nosotros acá, por lo menos lo básico. Bien, entonces el martes, miércoles y viernes yo voy a estar ahí. Si ustedes lo ven, va a estar mi nombre y también va a estar con Cipe Laptán, ¿no? Que es la que está a cargo para Latinoamérica, o si dice Cipe, ¿no? Cipe Ingeniero. Ya de esta a la otra vamos a entrar de lleno al avance. Entonces, vamos a comenzar con la parte teórica. ¿Y por qué tenemos que ver esto? El tema de depósitos naturales de suelos y exploración del subsuelo. Porque uno, tenemos que saber, fíjense que le puse las fotos ahí, uno, el mapa geológico de Bolivia, y el otro es del informe de CITECAL de mecánica de suelo. La mecánica de suelo es una aventura en este pueblo. De CITECAL es lo más serio porque ellos tienen estándares petroleros. El estándar petrolero, eso es lo bueno, les exige. Les pagan bien, pero les exige. Yo siempre digo a mi asistente, ¿por qué estudiamos? Pero inclusive la monedita, la que trabaja en nuestra empresa, me dice, ingeniero, ¿por qué usted sigue estudiando ahora? Porque va a venir un brasilero en instalaciones y nos va a deshacer. ¿No? Pero funciona, ¿no? Lo que hacemos. Pero va a venir un brasilero y nos va a deshacer. Va a venir un tipo que sepa. O va a venir un boliviano que estudia en el exterior y nos va a desarmar nuestro trabajo. Estamos en el tema de las piscinas, por ejemplo, esta semana, hace 2 semanas estábamos viendo las piscinas. ¿Sabemos calcular? Sí, entramos al internet, a la página y nos dicen cuánto de volumen. Esta bomba es para 50 cubos, esta es para 70, esta es para 100, esta funciona. El filtro este es para 50, también funciona. Y si nos piden una justificación técnica, ¿cómo hacemos? Si la piscina tiene agua caliente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo justifico ponerle 5 bombas que tienen que llevar a una piscina? Está bien que usted tiene que llevar por lo menos 2, ¿no? Si una piscina normal lleva una, es para el tratamiento. Si lleva una fuente, tiene que tener un independiente. Si lleva agua caliente, tiene que tener 3. Si tiene agua caliente con panel solar, tiene que tener 4. Si tiene hidromasaje, tengo que poner una para el hidromasaje y tengo que colocar una bomba aireadora aparte. ¿Ven cómo se complica? Y los tubos, a mí, por todos lados. Entonces, en fundaciones hay gente que sabe. En hidráulica hay gente que sabe. Y especialmente esos que van a venir del extranjero. Hay gente que, o sea, si vemos por ahí, no vamos a decir país, pero por allá, por el Titicaca, ¿no? Por Lindante, la octava maravilla, pero no sabe. Hay gente que sí sabe, pero los que están llegando acá, sí, ¿no? Pero hay otras personas del exterior que llegan, especialmente los brasileños, son muy, muy formados. En Brasil he encontrado gente que no sabe, allá debe haber matones, ¿no? ¿Sí? Y es amigo del docente, también pasa eso, ese país es gigante. Pero hay gente que sabe. Yo me he hecho un sistema sanitario para unos laboratorios de categoría 5 donde se maneja virus. Lo van a construir aquí en el Uruguay. Es un búnker metálico y dentro del búnker metálico está presurizado y dentro de eso recién está el laboratorio y se pasa 5 puertas. Hay para plantas, para animales, para alimentos, para personas y son virus de todo tipo de enfermedades. El agua es de tratamiento especial con sistemas de tratamiento de agua de tipo 1 se utiliza. Y hay un aparato que se llama MilliQ que cuesta $30,000 la membrana. Y si el agua que le llega, que yo hago que le llegue esa agua ahí y lo frega, en 6 meses tiene que cambiarse. Entonces los sistemas patógenos, los sistemas normales de la línea química, todas esas cuestiones, yo lo hice. Y el brasileño me lo aprobó, fue el primer proyecto.
se aprobó de todo ese proyecto son $100 millones de los canadienses. Entonces el brasileño dice, excelente ingeniero, nos hizo la vida fácil porque esa es la formación que tiene, ¿no? Y me corrigió algunas cosas, dice, tú tienes que hacer esto así, así, así. No, él era el supervisor, no vino a perjudicarme, hacerlo esto porque después, ¿cómo le hiciste? En Bolivia no tenemos esa norma, entonces adoptamos esta, no, agarra la de Brasil, porque después cuando tú no estés, te vas a ejecutar. Entonces, corregimos esa parte ya, lo corregí y se aprobó, ¿ven? Siempre va a haber uno que sepa más. Y si ese uno es dañino, porque va a llegar el extranjero y va a decir, no, eso está mal, tenemos que hacerlo. Y va a querer cobrar y va a traer a todos sus amigos para hacerlo. Es un clásico también. Entonces uno tiene que defender su trabajo, porque le van a invocar a ustedes para que lo tienen, ¿no? La primera exposición eran 40 tipos ahí de todo el Senasal, más los brasileños, más los gringos, más los expertos. Y todos eran los todólogos, o sea, todos sabían, eran expertos. Había 4 que sabían. Todo lo demás era lo que ocupa que pase nomás en la silla, ¿no? ¿Sí? Pero eran 40 personas donde uno tenía que defender. Y las instalaciones del tratamiento no habían hecho. Y dicen, no, pero son $700 hoy. Inventate lo que sea y defenderlo mañana. O sea, por $700 yo voy a ir a pararme ahí y que me traten. Con algo inventado, no, $1,000 ahorita. Si ya quedé bien con el otro para que voy a quedar más con él, ¿no? Ya va a ser desconfianza. No hubo uno que por 500 va a hacer el plataje. Entonces, esto es básico. Tenemos que conocerlo para poder entender y que no nos tomen el pelo. En la mecánica de suelo tenemos ese dilema, ¿sí? Vamos a encontrar, yo les voy a mostrar que el técnico nos dice solución 1, solución 2, solución 3. Pero hay otros que dicen, el ingeniero en función del perfil debe adoptar la atención que vea conveniente y es su responsabilidad. Se lavó la mano el especialista. Ya nosotros no lo hacemos, en los proyectos ya no hacemos solos, no lo manejamos todo. La mecánica de suelo lo hace una persona que se dedica a eso. Pero ese vive de eso. Han pasado clases con el ingeniero Efraín. Yo me choqué una vez con él. Esos accidentes cuando van en carril el camión al lado, así fue el accidente, ¿no? Es cachorro, ¿cómo va a decir que aguanta 17 toneladas ese piloto? Y la obra que está aquí en el colegio, hay una escuela de llegas al frente, entrando, ese tiene 7 metros de lodo, 1 metro de cascote, 7 metros de lodo y abajo hay el arcillo. Era curiche, ¿no? Tengo un amigo que vive acá y dice, ¿qué pescado ahí? La cuestión es que 7 metros de lodo abajo, yo dije 17 toneladas por piloto. Yo digo, nada, qué cachado, 39 es lo que tiene. Y el dueño me dijo, ¿sabes qué, Wilson? Vos has puesto 302 pilotes ahí y el ingeniero, o sea, cuando uno hace un presupuesto, o sea, adjudica un proyecto, puede subir el precio, ¿no? Con órdenes de cambio, ¿no? O un contrato modificatorio, pero no puede pasar más del 15% del presupuesto original, porque el Estado prevé, o sea, hace un diseño, se llega al monto y también se reserva ese dinero y también un 15% más, para tomar en cuenta que la ley le permite ese incremento, pero no más de eso. Si le aumentan un peso más a eso, se van a un juicio y se van preso. Entonces, el costo de los pilotes implicaba el 20 y pico % más, entonces no era viable. Y la alcaldía le decía, no, ingeniero, está mal. Y el ingeniero le dijo, no, eso es cachorro. Yo digo que es 39. Cuando revisamos la memoria de cálculo, había un problema de unidades ahí en la cohesión, porque era una arcilla, le dije abajo, ¿no? Y la cohesión estaba por 10 veces el valor, que se le fue una coma ahí. Entonces, era la discusión, no, es que él dice, pero es cachorro. Cuando fui a la oficina, le dije, ingeniero, usted es mi docente. ¿Usted cuántos años vive eso? Yo casi 40 años me dedico a esto. Belleza. Usted fue mi docente y usted vive de eso. Yo no voy a discutir con usted, ¿no? Porque así es mayor, vive de eso y además fue mi docente. Yo sé que sabe, porque uno le puede pelar, ¿no? ¿Sí? Sencillo, ingeniero. Yo voy a hacerle caso a lo que usted dice y se lo voy a hacer con eso, pero pásemelo por escrito y con su sello y su firma. Y el dueño se retó, claro, ingeniero, usted también me lo ejecuta a los pilotes, porque yo no quiero saber de eso.
Entonces, debería agarrarse 300 pilotes que hace, ¿no? O 100 pilotes, vamos a decir. Igual es plata. Mandó con 19 toneladas. Porque recién lo revisó y dijo eso. Entonces uno tiene que saber, el dueño que confía en uno, que uno maneja. No me dedico a hacer estudios de suelo, pero yo tengo que saber cómo funciona. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí es el mapa geológico de Bolivia, donde ya hay una macrozonificación. Cuando ustedes vayan a Cochabamba es arcilla, cuando ustedes se vayan a San Julián es un limbo de 7, 8 metros, hasta 30 metros de limbo hay ahí, que le llega el agua y eso se deshace, como agua y se vacía esa regla, ¿no? Aquí en Santa Cruz, 7 calles lodo, eso es lodo, 0,2 es la tensión del suelo. Entonces, uno es la macro zonificación y otro sería la micro, ya estando en el lugar. Así como los datos que yo les estoy dando. Ahora, en función de ese conocimiento, vamos a ver qué estudio se hace. Entonces, en las mecánicas de suelo siempre van a ver este plano. Después van a ver el procedimiento que hacen. Les voy a mostrar un informe. Entonces, en la zonificación tenemos que ver, ya que Bolivia ya está estudiado, tenemos que hablar del origen del suelo. Del origen del suelo, la mayoría de los suelos, tal como está ahí, se da por intemperismo. El intemperismo va a ser mecánico o químico. Se va a dar esos dos. La mayoría es intemperismo mecánico, pero todos los suelos es la mezcla de los dos. Entonces, el intemperismo mecánico, que es abrasión, cambio de temperatura, ¿sí? Todo eso es el intemperismo. Recuerden que esto está en el libro, ¿no? Yo se lo voy a pasar ¿no? En el libro está detallado. No necesito yo estar leyendo todo, haciendo toda la diapositiva. En el libro está. Y tenemos que aprender a leer. Aquí tienen que aprovechar el tiempo, están en el octavo o cuarto año, ¿no? Tienen un año y medio tienen ustedes para estudiar. Porque cuando salgan afuera, van a ser igual que otro asistente. Digo, qué desgracia, yo era el mejor alumno de civil, era ayudante de hormigón 1, y cuando pasé clase con simple de hormigón, me di cuenta que no sabía nada. Y fue que me dijo, quiero ser ayudante. Manualidad ya tengo, entonces le empecé a enseñar. Y después renegaba, quiero comprar, quiero una información y todo cuesta plata. Yo no tengo, pero cuando uno sale lo tiene, pues no. ¿Sí? Y ahora ya van haciendo cursos, hermanos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Forzadamente tenemos que empezar a estudiar más. ¿Por qué? Porque afuera es plata. O gano plata o pierdo plata. ¿No? Como mi amigo, está perdiendo plata, está dejando de ganar. Yo estoy haciendo plata porque yo manejo. Y porque sigo estudiando todo el tiempo. Ya va más de 15 años que sigo estudiando. Dar clases para mí es repasar. O estar con los de CIPE, por lo que tengo que exponer, estoy al último del día. Inclusive me voy al exterior porque tengo todo pagado para poder hablar con gente que sabe más todavía. ¿No? Me llevan a visitar sus obras y me muestran. Por eso sigo estudiando. Por suerte ahora todo es por internet, ¿no? Peor todavía con el COVID. Las visitas ya son online. Entonces el intemperismo se va a dar mecánico o químico. Y el mecánico viene a ser todo lo que nosotros vemos. Puede ser por el viento, por la erosión, ¿sí? Y normalmente es por los cambios de temperatura, ¿no? El agua aumenta su volumen cuando se congela. De los pocos elementos, unos cuantos en el mundo existen que cuando se congela aumenta su volumen. Normalmente cuando baja la temperatura todos se contraen, ¿no? El agua y otro más creo que solamente hay 2 o 3. Entonces lo va fracturando, eso sería parte del intemperismo mecánico. En el intemperismo químico, ustedes lo van a ver en la carretera cuando vayan allá bueno, todo corte de cerro que se hace, van a encontrarse el suelo que ya está y la roca. Hay elementos, hay rocas que cuando entran en contacto con el aire empiezan a oxidarse. El agua igual. No, con el aire, claro.
Por eso algunas veces ustedes han ido a un día de campo o algo, han pillado una laja y cuando ustedes lo apretan se deshace, ¿no? ¿Sí? Hay materiales así. Yendo a Cochabamba hay constantes derrumbes porque hay unos sectores, no todos, que el terreno que tiene la piedra, cuando este entra en contacto con el aire, se cambia totalmente su composición y se suelta. Entonces son muy pocos y por eso ahí tenemos una tabla en el interperismo químico. Fíjense, dice cuarzo y cuál sería el resultado de su descomposición mineral. Pero en realidad todos los suelos es la mezcla de los dos. Pero el que más ataca viene a ser el interperismo mecánico. ¿Ven? La mayor parte del suelo se generan por las dos condiciones. Ahora, del primero, que es el que más vamos a verlo, ¿sí? En el tema del interperismo mecánico, podemos ver los suelos transportados. Aquellos suelos son ¿cuáles? Los transportados por gravedad, los depósitos lacustres, los suelos aluviales, los glaciales y los eólicos. Entonces los glaciales piensan que ven el hielo, hay un depósito glacial. No, ya pasó hace miles de años. Hace miles de años ya pasó eso. Y eso que ustedes están viendo ese terreno es el resultado de ese movimiento de esos hielos de esos millones de años que estuvo congelado, ¿no? Entonces hay en los depósitos, entre los suelos transportados hay 5 categorías. Y después están los suelos residuales. Los suelos residuales son los que no se mueven del lugar. El viento, todas esas cuestiones ya va a entrar ahí, ¿no? Como ese eólico. Pero la producción del suelo que se genera a veces tan veloz que le gana al transporte. Entonces se queda ahí. Ese suelo ya viene a ser suelos residuales. Y ahí tenemos uno que dice, no, registro de perforación de un suelo residual. Y se van a fijar, miren, dice arcilla, limo, arena, granito. Se va produciendo de tal manera que estos fenómenos que se dan de transporte no son tan veloces como la producción del mismo suelo. Por lo tanto, empieza a almacenarse en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia entre los transportados y los residuales. Más que todo es por el nivel de producción que usted tiene, que vence o que es más veloz que lo que transporta. Ahora, en los suelos transportados ya vamos a empezar a ver el tema de cada uno de ellos, de los 5. Suelos transportados por gravedad. Sencillo, porque está en una pendiente. Pero fíjense ahí que hay unas que son lentas, que serían celencia, y los que se transportan rápido serían deslizamientos de tierra. E inclusive ya hay un dañino que seguro se ha puesto al caso y ha puesto límites, ¿ven? Entre muy lenta, moderada y rápida. Ahora lo chistoso, fíjense la velocidad, es lento, porque estamos hablando de miles de años o millones de años. Algunos son por pendientes, no estamos hablando de la pendiente de un cerro, ¿no? Cualquier pendiente va a generar un transporte. A eso le aumentan el viento, va a ser más rápido, pero ya son factores combinados, ¿cierto? Aquí estamos hablando simplemente por transportados por gravedad. Y aquí vemos esto. Ahí está. Se dio. Ese puente lo va a despedaçar, no sé si vieron ese video. ¿No? Fíjense cómo le llega la piedra al puente. Adiós, mi cara. Entonces nos dice que existe, ¿sí?, los que son lentos, los que son rápidos,
Y nos dicen que normalmente se les considera como coluvión, aquellos que quedan de esta forma. Tienen la pendiente y esto se maneja, este flujo del lodo ese, ¿no? En la India, donde más se ve, que ustedes van a ver piedras, en Estados Unidos también existen unos sectores, así que ustedes van a ver piedra, parece que fuera líquido, pero es una mezcla de piedra. El que cae ahí ya no tiene ni para qué se esfuerza de dejarse llevar, hacer más rápido, ¿no? Entonces eso se va a almacenar en un punto abajo. Y lo que nosotros vemos es el extremo que yo busqué, ¿no? ¿Sí? Si la Tierra tuviera 24 horas de vida, nosotros como humanidad solo representamos 2 segundos. Entonces ese fenómeno que vemos, lo hizo Chichico al muro, al puente. De aquí a 200 años va a volver a deshacerse el bendito cerro, y tal vez ya ni después de ahí, nosotros, ¿no? Entonces somos un suspiro. Y estos fenómenos que estamos viendo se cuentan en miles o millones de años. Es como dicen, ¿no? La arena nunca se va a acabar. ¿Han visto la piratería de arena? ¿Han escuchado alguna vez? En Asia se roban arena y se están demandando entre países por robarse arena. Se sacan arena del mar y las lavan para hacer construcciones. Y hay lugares donde están perdiendo playa porque se están robando la arena, se está acabando. ¿Por qué? Porque esa producción fue de miles de años. Los chinos se están comiendo la arena y ahí busquen piratería de arena y van a encontrar. Hay controles, se quejan los países vecinos, las islitas se quejan porque están perdiendo su terreno, porque están sacando al extremo. Entonces estas producciones que nosotros vemos o esos fenómenos son constantes, pero se van dando en cientos, miles o millones de años. Y lo que nosotros estamos sacando provecho es de ese tiempo. Mira, nosotros igual vamos a hacer polvo, ¿no? ¿Cierto? En un momento. Y alguien va a hacer provecho también de eso. Bueno, en suelos transportados estamos viendo, ya vimos los por gravedad, y los otros serían los lacustres, en los lagos. Entonces los depósitos de los lagos van a fijarse que tienen los interconectados y los de cinturón meandrico. Los de corrientes interconectadas, fíjense cómo les va dando. Es por un cambio de velocidad que existe esto. Y ustedes van a ver que eso se debe en socavación. Hubo un curso de socavación en el 98, estaba todavía en colegio. Llegó un ingeniero del Instituto Panamericano de Carretera, Lima. Tenía varios doctorados y era, bueno, creo que Cachorro lo han preparado para que sea ingeniero, ¿no? Pero su currículum era más que toda la suma de todos los que estaban ahí. Entonces ese ingeniero habló sobre socavación y mostró un software en DOS que maneja las unidades allá para hacer el cálculo de socavación y semipuentes en la parte técnica. Y hablando de ese tema, escuché una de las gobernaciones que dijo: mis ingenieros dijeron que los pilotes están en una zona inundable. Yo ese dato, ¿qué será eso? ¿No? Los pilotes tienen que estar en zona inundable. Para eso son las pilas de los puentes, pero tienen que estar en medio río, ¿no? ¿Sí? Y la socavación sería parte de lo que nosotros tendríamos que hablar en cimentaciones. ¿Por qué? Porque ese fenómeno cava, ¿cierto? ¿Sí? Hay socavación de cama viva, cama activa y la socavación localizada. Entonces, cuando los ríos son de cama viva, arrastran muchos sedimentos. Cuando ustedes viajen en avión van a ver un río turbio, o vayan bueno, en el Beni de yendo a Trinidad se ve uno azul oscuro, negro, y otro café, y se juntan. Cuando vayan hacia Brasil también hay ese fenómeno, y si se van a la Argentina, a esta mano, de ida y de vuelta, a este lado, ¿sí? Van a encontrar dos ríos que se juntan. El uno es café y el otro es negro, que es agua azul.
¿no? Y se juntan y se ve lo que va serpenteando. Entonces, el uno es un río hondo que va despacito el agua, y el otro es un río que es de cama viva, tiene más pendiente y va arrastrando siempre ese sedimento. Y a veces hay una, pasaron de hidrología, ¿cierto? Han ido a medir cuánto es la velocidad en profundidad del río. La velocidad del río no es constante, ¿no? En profundidad, y se va haciendo con un aparatito. Nosotros hicimos el chico así, ¿no? Y sacamos el perfil para ver cuánto es el caudal, y en función de eso también se saca la excavación. ¿Sí? Parte de esos datos será para eso. Entonces, existen algunas variaciones de velocidades que hacen que ese transporte que se va dando, algunos se queden. Y ese es el resultado. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos acá. El río también se ha movido. Y el río traía sedimentos. Entonces, lo que estamos viendo acá son los de redes interconectadas y el otro sería el neándrico. El neándrico es el que nosotros vemos, fíjense, ahí lo saqué a Riberalta, yo he seguido por allá. Y fíjense, esto no se nota muy bien, ¿no? Miren cómo ha ido el río por ahí, ha cambiado. Constantemente cambia. Pero si ustedes se van a Riberalta, el río no cambia ahí, ¿por qué? Porque ellos ya han trabajado. Si se van a ¿qué se llama? Que está 2 horas ahí, está 1 hora, está Peramerín. Estuve por ahí en la selva sin querer. Un día fui a las 4 de la mañana, estaba en el medio de nada, y se acabó mi celular. La gente era que tenía que pedir socorro con una troca manejante que estaba rescatando una camioneta. Sin querer. Por curioso, ¿no? Ahí van a ver el papá de los ríos, pero tampoco vigorean en ese sector. ¿Por qué? Porque la población hace todas esas tareas para que no cambie. Pero aguas arriba o aguas abajo, ustedes van a ver ese fenómeno. Entonces, los depósitos causados por cinturón neándrico, hay uno que son los que van serpenteando hacia esto, y por los cambios de velocidades que se tiene, se va generando esos depósitos. Ahora, aquí nosotros estamos viendo, ¿ven? Cómo él ha ido cambiando inclusive. Ahora, hay otro detalle, cuando ustedes vayan a verlo en Google Maps, van a ver que llega el río, de nuevo, porque por aquí llega esto no es por la lluvia de Bolivia, ¿no? Esto causa las lluvias del Perú. Hasta 20 metros he visto que sube. Me trajeron un proyecto de un puente, me dije, ingeniero, tiene que ser un solo gano. No, le va a poner una pila alta. No, sube 20 metros el agua. Y tenemos que estar atentos con lo que dice el Perú para saber cuándo llega a nuestro puerto. Y siempre se lleva, no hay puente que aguante. ¿No? En Yapacaní, más adelante, hay uno que se llama Río Hondo. Uno está mirándolo así de carrerita y se ve el puente al fondo. Llega el agua y lo toca. Y cuando baja el puente está ahí, claro, porque es baja la velocidad, ¿no? Hasta que se lo llevó un día. No, decimos ahora el puente, ingeniero. En serio, sí, ya llegó un montón de veces y nunca se ha ido. Y después al mes, como de mala suerte, yo fui, ¿no? Se lo llevó, ingeniero, necesitamos una grúa para ponerlo de nuevo. Eso no se puede mover, que es el hormigón, ¿no? Ya se puede murió. Vamos a bloquear para que los de yacimientos que están en campo víbora más allá traigan sus cubotas para llevarlo al puente, porque está saliendo. ¿No? Entonces, existen inundaciones que se movió el río acá, va a inundarse y esto está más bajo también. Entonces, esto entra, inunda y el agua hemos dicho que es de cama viva, ¿no? Es turbio. Entonces, eso es lo que va a generar también. ¿Se están dando cuenta que no es un solo fenómeno, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a hacer el agua ahí? A esas plantas las va a mover. Y va a generar un suelo orgánico. Es una mezcla de todo, pero aquí estamos viendo por partecitas. Después tenemos suelos aluviales o fluviales, depósitos de corrientes de agua. Agua de río, manantiales que fluyen al lago. Fíjense, esta es la entrada de un río que descarga a un lago. Cómo él empieza a llevar el suelo, y sobre este suelo que se ha ido depositando empiezan a aparecer las islas y las playas. Ese sería otro fenómeno que sería suelos aluviales o fluviales. Y hay un fenómeno que ustedes lo van a ver en obras hidráulicas 2, si no me equivoco, o 1. 2 no. En presas, para que le interese el tema de presas, existe una colección de libros de los españoles
españoles de unos 20 tomos ya, para el tema de empresas, maestrías allá por eso, subvencionadas, ¿no? Cooperación internacional española, normalmente siempre presta técnico para esto. ¿Dónde más se hace aquí en Bolivia las presas? Ustedes pueden decir Concepción, ¿no? Todos esos pueblitos de ahí tienen, ¿sí?, sus presas porque tienen un problema del agua, ¿no? Sí, es bonito ese sector, pero no hay mucha agua. Pero uno va a decir, sí, por ahí estuvieron, no estuvieron los españoles. Los españoles paran en Potosí, en Oruro, con los famosos diques de cola. Entonces quieren evitar que se contaminen con el agua que sale del tratamiento de las minas. Entonces los diques de cola son diseñados por españoles, porque el gobierno boliviano pide esa ayuda, ¿no? Por eso normalmente ustedes van a ver literatura española con el tema de las presas. No se hacen todos los días, mucho más ahora que nos cuestionan por el tema de impacto ambiental. En Estados Unidos, en sus tiempos, cuando ellos estuvieron desarrollando su economía, han hecho presas por todos lados. Cuando Bolivia planteó hacer su presa en Bala, en La Paz, ¿sí?, Estados Unidos dijo no, porque el impacto ambiental es muy grande. Ellos han hecho su país, dejen que dejáramos el nuestro, ¿no? ¿Sí? Llegó el mejor ingeniero de presas, que es un chino, y estuvo dando clases durante 6 meses en La Paz. Él es el que le dio solución a las compuertas de regulación del gratis. O sea, la empresa china que quería hacer esa presa lo trajo, y lo tuvo 6 meses acá, ¿no? Era una doble cáscara que tenían que hacer. Hubo otras presas que se estaban diseñando acá por Valle Grande, ese sector, ¿no? Para generar, no lo han dejado, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto ambiental es muy grande. En otros países sí han hecho esos sacrificios. Brasil tiene la presa, ¿no?, la más grande que se llama, la que está en Ciudad del Este, la que tiene colinda con Paraguay, Argentina y Brasil. No van de vacaciones ustedes, no van a comprar cosas de contrabando, porque allá contrabando en Santa Cruz del Paraguay, Ciudad del Este, no es Punta del Este, que eso es Uruguay, es Paraguay. Paraguay a 4 horas, porque está fea la carretera, y Nico de Hueco está ahorita, como ir al Beni está esta carretera de Asunción a Ciudad del Este. Entonces ahí tienen la presa de Itaipú, ¿no? Pero si ustedes se van fijando las presas, en Sao Paulo tienen presa, en plena ciudad tienen presa. Entonces, el precio de avanzar es hacer sacrificio. Entonces, las presas son las que generan los volúmenes de agua que nosotros necesitamos para consumo humano, para la agricultura o para generar electricidad, pero este tiene una vida útil. Y esa vida útil lo van a aprender en obras hidráulicas, esas materias, ¿no? Obras hidráulicas, ¿no? ¿Sí? Donde tienen que ustedes determinar cuánto es, si es de cama viva más triste, ¿sí?, ver cuánto es el sedimento que se va a acumular. Y ahí nosotros estamos viendo que puede ser bajo un lago natural, se va a dar así, o puede ser artificial cuando nosotros hacemos las presas. Por eso muchas veces hacen este tipo de drenaje para limpiar y darle de nuevo el volumen activar de nuevo su volumen o recuperar parte de su volumen. Cuando ya no se puede, o sea, esto se puede purgar, pero hay que preparar aguas abajo. Y esto de acá es ya con draga. Se va sacando, ¿sí? Esto de las dragas más lo vemos en los ríos, ¿no?, para limitar el paso de los barcos. Entonces, esto sucede, ¿ven? Esto es natural. Y esto se nos va a dar por una interferencia artificial que nosotros hacemos. Entonces, lo que vemos acá de la generación de suelo va a ir de la mano con otra materia, dependiendo de lo que ustedes van a optar a especializarse. Después ya tenemos el tema de depósitos de glaciares. Esto, como les dije, no es porque ven ¿qué se llama? El de Bariloche, ¿no? A todos los bolivianos que viven en Argentina, los hoteles les llaman, y estoy en Bariloche para ver la ruptura del glaciar, ¿no? Llegan ahí viendo por la oreja. Ese glaciar todos los años se forma en invierno y después cuando llega la primavera se rompe. Y el espectáculo es ir a ver cómo se rompe, porque es bonito, porque es gigante, ¿no? Ese
el tiempo se está moviendo. Pero, fíjense la imagen, eso que es el cañón del Colorado se generó por un glaciar. Por eso no es de hablar de ver el hielo, sino que hubo en esos tiempos, inclusive antes de los dinosaurios, ya se han generado, y ese es el resultado. Entonces nosotros no pensemos, ese es el hielo y ahí estaba haciendo suelo, ¿sí?, depósitos glaciares. No, ya pasó hace miles de años el hielo por ahí, y ese es el resultado que nosotros estamos viendo. Entonces este es un video. Hola y bienvenidos al canal Geología en Línea de Pesca. Estos valles glaciares que se encuentran por arriba de la depresión del valle principal. Hay unas animaciones que se han hecho en diferentes tiempos, donde se puede ver cómo se va moviendo y arrastra piedras, y esas piedras van arañando la roca madre y la van también, ¿sí?, de la van. Es el proceso mecánico, porque estamos hablando de uno que es el proceso mecánico y el otro es el proceso de transporte, ¿no? Cómo se va depositando. Y que luego fueran pulidas por las fuerzas del mismo glaciar. Nosotros no es necesario que veamos el hielo, sino ya vemos su resultado. En la cabecera de un valle glaciar. ¿Por qué estamos estudiando de nuevo esto? Para saber en el lugar donde a ustedes les toque hacer su trabajo, tienen que saber la naturaleza y cómo se ha formado ese lugar. Están abiertas por el lado en el que desciende el hielo glaciar. Esta estructura es el foco de crecimiento del glaciar, por ser la zona Ahora, de acumulación de este nieve video es largo, lugar donde se forman entre los vasos geológicos. ahí está, ese es interesante. Cuando vayan a La Paz, cuando vayan a Oruro, van a ver, ahí es seco, no es frío, pero van a ver cómo el suelo ha sido transportado en esos millones de años. De largos periodos glaciares. Y se puede decir que en el mundo paisajes rurales muy conocidos y familiares para muchas personas son el resultado directo de la sedimentación glacial. Por ejemplo, gran parte del hielo de Europa. Los suelos erónicos, que sería el último, ¿no?, de los 5. Entonces, este se mueve por el viento. Ahora, ¿cuál es el tema de estos suelos? Cada uno en el libro, ustedes cuando lo vayan estudiando, tiene una caracterización, pero especialmente este. Siempre vamos a encontrar que su granulometría es muy pareja. ¿Por qué? Porque el viento los va a mover en función de su peso y los va a depositar en función de la intensidad del viento, va a mover. Y se van a clasificar el tamaño. Lo interesante de esto es que esto pasa en todo el mundo, pero hay lugares que son los desiertos, ¿no? Las lomas de arena. A ver si alguien se pone a la tarea cómo se generó las lomas de arena. ¿Se está moviendo? ¿No se está moviendo? Tal vez mañana nos dicen que va a ser acuífero también, ¿no? ¿Ven? Está de moda. Entonces, aquí, este es un video. Cómo se mueve. Y el que está en el gráfico del libro, ya lo podemos ver a este cortito, ¿cierto? Miren cómo va moviéndose. Si ustedes entran a ver igual por Google Maps las carreteras de los árabes, de Dubái y demás, no tienen el presupuesto necesario, pese que tienen dinero para poder mantener limpias sus carreteras. El arena les caga. Porque entre ciudades ellos no circulan por el calor que hace, pero necesitan carreteras, pero no les da el presupuesto para hacerlo mantener. ¿Por qué? Porque el viento constantemente está trasladando la arena. Entonces ese fenómeno es mucho más veloz, ¿no?, de los otros procesos. Porque el suelo transportado por glaciares es a milímetros por año, ¿no? En cambio, el viento es más rápido, el agua es más rápido, es más dañino. Entonces, el viento que estamos viendo acá, siempre, ¿no?, porque estamos partiendo constantemente el patio, ¿no? Y este, que viene a ser el suelo orgánico. Esto ya son para los agrónomos, por eso les puse esas imágenes. Pero eso no quiere decir, esto es materia vegetal, ¿no? Cuando ustedes se van a Siete Calles, yo les dije que es lodo, ¿no? Cuando ustedes van a casa que les he dicho, también es lodo. Ese lodo aquí y en el Siete Calles, especialmente acá, en el Siete Calles me dijeron que Elías no se podía aguantar. Y los de Siete Calles dijeron, le dimos a
a un pozo ciego de la era de la cachaña. Claro, pero el pozo ciego de la era de la cachaña, eso ya pues, son fósiles, pues, ¿no? Ya eso es tierra. Entonces yo digo, no debe ser eso. Sí, al comienzo pensamos eso, porque se nos llegamos a pasar y casi se nos va la barra. Y lo tuvimos que agarrar y anular cuando cuenta su barra. Así que lo hicimos a un ladito, nos fuimos a 2 metros y se lo pusimos y ¡guau! Se nos vuelta, casi se nos va la barra. Aquí, cuando empezaron a perforar, el dueño de la empresa, era una empresa que hacía catering en la petrolera y se dedicó a construir. Son unas amistades, por eso le digo, son una amistad. Pero lo bueno es que ese señor será, pues, hace comida en la petrolera, de catering en la petrolera, pero hizo un equipo. Pues llamó y ganó plata construyendo. ¿Ven? Son amistades, no necesitan tener ustedes, ¿no? Las amistades a veces hacen más. Pero ella ha sido inteligente. Se ha llamado un equipo técnico para que le trabaje. Entonces, aquí me citó, me dice, me digo el Wilson, compartir el olor. ¿No? Tienen que ver. Ardía los ojos, no solamente el olor de lo que estaba podrido adentro del cuichi. Normalmente la gente le echa, pues, ese cuichi nadie lo quiere, ahí están los pitilleros, ¿no? Ahí van a pescar los pelados, están echándole los chimplines por ahí. ¿No? Alcohol, en esos tiempos era de moda, alcohol no era free flu, ahora era más elegante eso, era tapico. Yo vivía por ahí, donde los pasilleros y tomaban flavoray con alcohol. En mi barrio era más decente, compraban tampico. Ahora es piflu, ¿no? Entonces la gente le echa tierra. Eso es cascote y ese lodo que había normalmente en el libro, ustedes van a leerlo, dice que es cuando el nivel freático es muy superficial. Estamos hablando de pantanos, como este pueblo, pues, ¿no? Hay lugares de 70 centímetros donde ustedes pillan agua. Entonces puede ser la capa vegetal cuando ustedes hacen. ¿Por qué estamos viendo esto de nuevo? Es porque en el informe de mecánica, si el que se dedique a esto tiene que estudiar más, ¿no? ¿Sí? El que se va a dedicar al tema de estudios de suelo y demás tiene que leer mucho más. Pero nosotros acá, en el tema de suelo orgánico, en la ciudad vamos a ver que son 20, 30 centímetros, lo normal. Pero cuando ya vemos los curichis que nos tocan, uno que es puro curichi, quien vive por allá por el norte, Remanso, eso igual era curichi. Y la gente le ha empezado a ganar como todo. En Sao Paulo ha pasado lo mismo, era así, lleno de ríos y la gente le ha ganado al río. Y eso nos va a pasar a nosotros. Vean, Sao Paulo es en Santa Cruz. No quieren hacer nada en el río, inevitablemente vamos a tener que bloquear el río. Ese curichi que está a la madre ahí, ¿no? Va a haber una ley que diga, lo vamos a conservar, pero el jardincito lo vamos a hacer un parque de pura casa. ¿No? Sao Paulo es así, ustedes van a ver el río, por eso está su puente, no ese famoso que es curvo, ¿no? ¿Sí? Le ha ganado, o sea, el progreso hace que tenga que hacerse esas cosas. Esta ciudad se prevé que va a tener como 7 millones de personas, ¿no? Hasta el 2030, al ritmo que estamos, no vamos a llegar, pero supuestamente es la proyección. Entonces, necesariamente tienen que hacerse sacrificios en esos temas. Hay lugares que el espesor no es 30 centímetros, es más. ¿Por qué? Porque ese fenómeno de que sea inundable o el nivel freático esté muy superficial, o esa parte que hemos visto, ¿no? Que son los deltas, cuando el río llega a desembocar a un lago o al mar, se genera, se inunda, todo eso lo va pudriendo y eso se va acumulando por capas. Puede ser una capa delgadita, como lo que normalmente nos vamos a pillar. ¿Sí? En la mecánica de suelo no se sacó la cobertura vegetal 30 centímetros. ¿No? Y en el perfil dice, no, cobertura vegetal 30 centímetros. En otro lado va a ser más, porque se acumuló más. En otros sectores, por ejemplo, cuando son delta, va a ser uno, arena que trajo o tierra que trajo, otro que vino una inundación y lo pudrió todo. Entonces va a haber una capa vegetal,
Un suelo orgánico, una de arcilla, un suelo orgánico, y ese es el problema. Estas capas, este tipo de terreno, se comprime demasiado. Entonces, esto sería todo lo que nosotros tenemos hasta ahí. Hasta ahí es el tema que estamos viendo de cómo se generan los suelos. Lo que sigue ya es